casa. La cultura de la casa nace de... Vamos de nuevo. Si no, ponelo... No. Mira, hacemos así, vení. Apagalo, grabamos de acá y yo grabo así las prédicas de las mías y las grabo de acá. Después las suben ustedes. Yo te las paso. Bueno, decíamos que cuando comenzó la cultura de la casa y el Señor empieza a darme todo esto de estas anotaciones que el pastor Gustavo va continuamente, y de hecho que es una tarea que tenemos como responsabilidad cada uno de los pastores de volver y volver y volver y volver sobre esto, porque entendimos que toda casa tiene una cultura. Todas las cosas que hacemos tienen cultura. Nuestra congregación tiene una cultura, el trabajo donde estamos hay una cultura, nuestro matrimonio tiene una cultura, nuestra familia tiene una cultura, todo donde nosotros habitamos. ¿Por qué? Porque cultura tiene que ver con aquello que nosotros, es nuestra manera de comportarnos, es el común denominador de comportamiento, del léxico, de sumatoria de costumbres que tiene un grupo determinado de personas. Y nosotros entendimos que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas y en Cristo tenemos la nueva naturaleza de Él. Entonces es una cuestión de naturaleza, no es una cuestión de que adopto una cultura porque me involucro con gente, sino que en realidad esta cultura va a venir porque yo me meto en Cristo, Cristo se mete en mí y lo que empiezo a manifestar de esa naturaleza, ¿no? Porque esto es la nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación, lo que hace es que en la forma que yo tengo de expresar esto que Dios me dio, se transforma en una cultura. Entonces, nuestra cultura es del reino, ¿por qué? Y porque tenemos a Cristo, no porque nosotros decidimos normatizar y nos pusimos a idear cosas. Estas cosas de las cuales hablamos y las cuales el pastor Gustavo va martes a martes, o Walter, y él va invitando para que fuéramos hablando, tienen que ver no con deseos nuestros, porque cultura no es algo que se habla, cultura es lo que se vive. Entonces voy a decir, bueno, el cordobés tiene por cultura ser chistoso, es muy rápido mentalmente. El santiagueño tiene la cultura de la siesta, viste que hay como distintas formas, la cultura también forma parte de la música que escuchamos, del tipo de música, del tipo de ritmo. Entonces, es lo que hace que un pueblo exprese su forma. Y en nosotros la forma no viene por un deseo, sino que viene por una naturaleza. Entonces es muy importante que esto a nosotros nos quede bien definido desde un comienzo. O sea, cultura de la casa no tiene que ver simplemente con un conjunto de normas que nosotros imponemos, sino que tiene que ver con la naturaleza que nos habita, o sea, con Cristo. Cristo en nosotros, y cuando nosotros comenzamos a manifestar a Cristo se forma esta cultura. Entonces, en este tiempo es que comenzamos a hablar de lo que Dios nos está dando. Por eso es que para nosotros es importante que veamos qué es lo que Dios dice con respecto a lo que es la naturaleza de Cristo, porque tampoco la podemos inventar, sino que su palabra nos deja expresado qué es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿No, muchachos? Es importante que nosotros entendamos de qué es lo que estamos hablando y por qué es lo que lo estamos hablando y la manera en que lo vamos a llevar adelante. En este caso, cuando uno habla de cultura, tiene que ver con lo que uno vivió. Entonces, cuando empezamos a notar, no fueron ideas que me vinieron para ver cómo quería yo la iglesia ideal,
sino que empecé a ver cómo empezamos a actuar con Sabri en distintos puntos desde el comienzo de nuestro ministerio. Entonces, la primera congregación que abrimos allí por el 2006, 2007, que yo ya sé que la vieron, que es esto de la cultura del servicio, ¿no? Que para nosotros nuestra vida es el servicio, nuestra vida tiene que ver con el amor, con darlo todo y entregarnos por amor. Y era porque en ese momento empezamos a entregarnos, y hasta el día de hoy nosotros entregamos todo por amor a la obra, por amor al cuerpo, y entregamos todo de lo que tenemos. No solamente en el tiempo, sino también en lo económico, sino también en lo emocional, sino disponemos de todo lo que hay en nuestra vida. Y este proceso es demasiado importante, porque otra vez, la cultura no es algo que yo pueda simplemente hablar. Cultura es algo que debo vivir, porque si no deja de ser cultura y dejan de ser y comienzan a ser ideales para tratar de alcanzar, ¿sí? Entonces, como red, el Señor comenzó a hablarnos de estas cosas. Y lo que nos toca hoy, es, en primer lugar, es el descubrir e inspirarnos a crecer en el propósito de Dios para nuestras vidas. Descubrir e inspirarnos a crecer en el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso hay para nosotros un pasaje fundamental que tiene que ver con Efesios 4:16, ¿sí? Efesios 4:16 habla y dice: Él, refiriéndose a Cristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada uno, al cumplir su función específica, permite que todo el cuerpo se desarrolle. Entonces, resultado, el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Si nosotros queremos una iglesia o una congregación que crezca, que esté sana y que esté llena de amor, tendremos que entender en primer lugar que cada uno debe cumplir su función específica. Y para cumplir nuestra función específica, primero deberemos descubrir cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro don. ¿Se entiende? Por eso es que como cultura yo soy muy insistente en que hay personas de años que están en las congregaciones, pero todavía no saben cuál es su don. Y dicen, bueno, yo no sé en qué área estar, y yo no sé en qué ministerio servir. Y esto tiene que ver con una confrontación, es la primera confrontación, porque miren lo que dice la palabra. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, no es que más o menos te va a ir. No es que vos encajas más o menos en una parte del cuerpo. ¿El cuerpo cómo encaja? Perfecto. Entonces dice que todo el cuerpo se desarrolla. Todo el cuerpo se desarrolla. Y acá tiene que ver con esto, ¿no? Todo el cuerpo se desarrolla si yo cumplo mi función específica. Por lo tanto, si desconozco mi función específica, comienzo a colocar una especie de atrofio, o no sé si esa es la palabra, pero sí trabo el crecimiento del cuerpo. El cuerpo no crece no porque los pastores no estén haciendo algo, el cuerpo no crece no porque aquellos que hacen, sino que muchas veces el cuerpo no crece por causa de los que no están haciendo nada, no están encajando en el cuerpo. Miren, Él hace que el cuerpo encaje perfectamente. Cada uno cumple una función específica, el cuerpo se desarrolla. Entonces viene la consecuencia. El cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Cuando yo quiero hacer crecer el cuerpo, que esté sano y lleno de amor, artificialmente o no entendiendo estos dos primeros puntos, lo que yo voy a hacer es algo ortopédico en el cuerpo. ¿Se entiende? Dejo el modelo, dejo el diseño de Dios que Dios me dio para que el cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor,
por yo empezar a colocar, bueno, hermano, entonces usted tiene que salir a predicar todas las veces en tu semana, tenés que salir puerta por puerta en tu manzana, vos en tu manzana, vos en tu manzana, vos tenés que empezar a ir a repartir folleto a algún lugar, entonces vos... El cuerpo no crece por eso, porque el cuerpo no crece porque le metamos más gente. El cuerpo de Cristo no crece porque nosotros aprendamos más versículos de memoria. El cuerpo no crece porque nosotros tengamos más doctrina. El cuerpo crece cuando la persona de Cristo se edifica, se expande en mi vida. Cada vez que Cristo toma más territorio de mi vida, cada vez que yo puedo manifestarlo de manera más consciente, de manera más efusiva, de manera más constante, es que el cuerpo crece, ¿sí? Esto es similar a que yo quiera decir que porque yo me pongo un brazo ortopédico, ahora un tercer brazo, ahora tengo 3 brazos. ¿Es verdad esto? No, ¿por qué? Porque no es el diseño, pero porque aparte no tengo control de este tercer brazo. Porque no está dentro del cuerpo. Por más que yo se lo adose, se lo pegue con todos los pegamentos bonitos que vienen hoy, que yo me ponga un tercer ojo en la nuca para tratar de pensar que la gente vea que yo veo para atrás, no voy a ver. ¿Por qué? Porque lo que delimita la vida del cuerpo es Cristo. O sea, Cristo, que es la vida, delimita qué es lo que es el cuerpo. Por lo tanto, yo podré añadirle al cuerpo lo que a mí se me ocurra. Sin embargo, Jesús dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, y yo les diré, váyanse de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Profetizaba o no profetizaba, si hacía un milagro o no hacía un milagro. Tiene que ver si Cristo estaba involucrado en aquello que se les pidió. Entonces eso nos crea una relación de completa dependencia de Cristo en todo lo que vamos a llevar adelante. Por eso, descubrir nuestro propósito es parte fundamental, es inicial, es el ABC del cristianismo, es el ABC del Evangelio, porque Dios te determinó. Algunos hizo a dones ministeriales, lo colocó como apóstoles, otros como profetas, otros como pastores, otros como evangelistas, otros como maestros. Esto es, dice la palabra, para edificar el cuerpo hasta llegar a la plenitud de la estatura perfecta de Cristo. Yo creo que la iglesia no está en la estatura perfecta de Cristo. Por lo tanto, querer decir también que alguno de estos ministerios ya no existe o caducó es mutilar el cuerpo. ¿Se entiende? Si Cristo mismo está diciendo, algunos los constituí de esta manera, otros los constituí de otra manera, otros los constituí. Si yo digo, no, esto ya pasó el tiempo, estoy mutilando el cuerpo. Pero no solamente dones ministeriales, dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos dones personales, dones de sanidad, dones de presidencia, dones de liderazgo, se podría llamar, un don de fe, don de misericordia, don de servicio. ¿Se recuerdan? Hay una lista larga. A cada uno de nosotros Dios nos dio. Y es tan fuerte porque tiene que ver con, ¿se recuerdan la parábola de los talentos? Mateo capítulo 25. Aquel que tuvo 5 vino y le entregó otros 5 y le entregó 10. Aquel que tuvo 2 le entregó otros 2 más, le entregó 4. Pero el que tuvo 1 fue y lo escondió porque tuvo miedo. Podemos hablar del temor ahí, de lo que nos hace el temor, ¿no? Esconder nuestro... el problema es que a todos los llamó buen siervo y fiel. No importa si tenía 5 o si tenía 2. La recompensa fue la misma, en el sentido de entrar en el reposo. Pero el que tenía 1 le dijo, siervo malo y negligente. Yo creo que cuando Dios nos da algo, aunque sea un talento, un don, y nosotros no lo ponemos al servicio, Dios nos va a llamar siervos malos y negligentes. No podemos creer en el Jesús paz y amor, este Jesús de la India que nos quieren vender por ahí, ¿no? Está todo bien, o sea... No, sí, Jesús es amor, pero también dice que el trono, la base de su trono es justicia, ¿no? Entonces lo primero que avanza, dice la palabra, delante de tu trono va la verdad y la misericordia, pero la base de tu trono es justicia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando el trono se vaya a sentar va a venir justicia. La justicia es justa.
no es la justicia corrupta que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Misericordia y verdad. Se les habla de la verdad, se les habla de la misericordia. Busquen al Señor mientras éste pueda ser hallado, dice la palabra, ¿no? El que busca, encuentra. El tema es que, a decir verdad, la mayoría de nosotros lo que mayormente buscamos de parte de Dios son las bendiciones que Él pueda llegar a traernos. Entonces estamos más interesados en relacionarnos con Dios por lo que Él nos pueda dar: salvación, amor, gozo, paz, dinero, un bienestar económico, un buen matrimonio, un buen pasar de nuestros hijos, una buena crianza de nuestros nietos, que con lo que realmente Él tiene en mente. ¿Se entiende? Esa parte de la salvación tiene que ver con lo mío. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios me da lo que me da? ¿Por qué Dios me da salvación? Para cumplir el propósito eterno que Él tiene. A ver, Dios tiene un propósito eterno que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su Hijo. Entonces, durante todos estos años nosotros hemos estado comiendo en las iglesias que vos tenés un propósito, vos tenés un propósito, vos tenés un propósito, vos tenés un propósito, vos tenés un propósito. Pero el decir verdad, vos no tenés propósito, vos no tenés propósito, vos no tenés propósito, y ninguno de nosotros tiene propósito, nuestra vida no tiene propósito. Dios tiene un propósito con nosotros, que es totalmente diferente. Porque cuando vos quieras empezar a buscar tu propósito, vas a estar buscando tu deseo, tu anhelo, y ahí empieza a correr el corazón engañoso, ahí comienza a correr la mente perturbada, ahí comienza a correr la imaginación de nosotros. Entonces perdemos tiempo en oración, pidiéndole cosas a Dios, que en realidad esas cosas no van a venir por oración, vienen por añadidura. Busquen primeramente mi reino, mi justicia, y todo lo demás será añadido. El tema es que nosotros estamos pidiendo las añadiduras por la oración, pero dice Dios, yo no te voy a entregar las añadiduras porque yo no estoy en primer lugar. Entonces perdemos horas de oración, y yo quiero decirte, perdés horas de oración, perdés días de ayuno de oración, porque piden y piden mal, dice el Señor. Entonces esa oración no ni fu ni fa. ¿Cuál es el tema? Que nosotros deberemos entender. ¿En qué deberemos invertir nuestro tiempo de oración? Pregunta, cada uno de los que está acá, ¿sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Sabe cuál es la palabra con la que Dios te creó? Dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el verso 14 del capítulo 1 de Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne. No quedó solamente en una profecía, no solamente fue una palabra dada, no solamente fue un viento con cuerdas vocales soltadas, sino que la palabra se hizo carne. ¿Qué fue lo que se hizo carne? ¿Cuál es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra. Cuando en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué palabra? ¿A qué palabra nosotros siempre le atribuimos? Levantamos la Biblia y decimos, esta palabra. No, amado. Por supuesto que la Biblia contiene la palabra de Dios, y espero que esto me lo pueda digerir. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Porque la palabra de Dios es Cristo. Estamos hasta ahí. O sea, Cristo no puede ser contenido en un libro. Cristo es mucho más que un libro. Pero lo que Él se dio a revelar a sí mismo está todo en el libro. Todo lo que Él quiso revelarnos de Él está en el libro. ¿Amén? Entonces contiene la palabra, pero la palabra es mucho más grande que 2000 hojas que podamos llegar a tener escrita y todas las historias que se puedan. De hecho, que la palabra dice, si nosotros tuviésemos que escribir toda la vida de Jesucristo, no alcanzarían los mares para llenarlos de libros. Entonces, no podríamos abarcar. ¿Cuál es el problema? Es que hay gente más defendiendo eso que el mismo Cristo. Cristo está... y vamos con esto, por favor, yo no estoy en contra de la palabra. O sea,
La palabra escrita de Dios es nuestra base y nuestra guía. Todo lo que nos corramos de la palabra es errado. ¿Se entiende? Cristo no se contradice. De hecho, que está contenido. Está allí. Ahora, ¿pero qué es lo que yo quiero decirte? Que esa palabra en un momento fue hablada, pero en otro momento fue hecho carne. Vos, dice la Biblia, que fuiste hablado desde antes de la fundación del mundo. O sea, tu origen no está en el nacimiento de tu mamá. No está en 1900. Yo lamento a las mujeres que tienen toda esta idea romántica como que... O sea, no. Es mal. La ciencia no puede todavía dar explicación a la formación de la vida humana. Pueden clonar la vida humana, pero no pueden generar vida. Porque eso es algo que Dios se reservó para Él. Por eso el Salmo 119 dice, en el vientre de tu madre yo te formé con mis manos. Y esto es maravilloso. Por eso tantas huellas dactilares distintas. Por eso tantas narices distintas. Por eso tantos ojos distintos. Por eso tantos matices de pelos distintos. Porque nuestro Dios es súper creativo. Nuestro Dios verdaderamente nos ha formado. Pero ¿cuándo nos formó? ¿Cuándo habló de nosotros? ¿Nosotros fuimos el deseo de nuestros padres? ¿O nosotros fuimos el deseo de Dios antes de la fundación del mundo? Porque digo, esto sana muchas cosas en muchas personas. Esto aclara muchas cosas en muchas personas. Y saca romanticismo también de muchas cosas que nos sacan del alma y que nos posicionan en Cristo, nos posicionan en la verdad establecida de Cristo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo soy una palabra hablada desde antes que la fundación del mundo fuera creada, yo me doy cuenta que no, mis viejos no me programaron en 1977 para nacer, o en 1978 para nacer en octubre del 78, el 19 cumplo los años, por las dudas. O sea, yo no fui programado simplemente por mis padres. Dios quiso que yo naciera. O sea, no hay peludo de regalo. No, este llegó, este llegó. No. Hay un diseño de Dios para tus mellizos. ¿Se entiende? O sea, no es que, ¡ay, qué va! ¡Oh, vamos el machote! Que... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un diseño establecido de Dios. Hay muchos matrimonios que quieren tener y no pueden tener, y hay muchos que no quieren tener, pero siguen viniendo. A Dios, entiéndame bien esto, por favor. Por supuesto que está establecido desde el aparato reproductivo masculino y femenino. No viene del repollo, no viene de una cigüeña, obvio. Pero lo que te quiero decir es que tampoco es simplemente el deseo tuyo de tenerlo. He tenido que ministrar matrimonio durante años hasta que Dios hiciera el milagro de poder tener un bebé. Entonces, y hay veces que no lo buscaron y sin embargo caen dos parejitas de novio, ella embarazada. O una noche fortuita de amor desenfrenado que termina embarazada, el chico se termina borrando. ¿Qué hacemos con la criatura? ¿Qué hacemos con aquella criatura que fue abandonada en el tacho de basura, como tiene nuestra hermana Lizzie, que fue tirada en un contenedor y se lo trajeron con 15 días? Digo, ¿qué hay de esa criatura? Fue desechado por el mundo, pero aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice el Señor, con todo esto te recoge el Señor, porque fue el Señor que decidió que este fuera el tiempo de nuestro nacimiento. Esto es totalmente irracional para nosotros, pero totalmente diseñado por Dios. Por eso dice que desde antes de que el mundo fuese, también Él planeó para que nosotros tuviésemos y anduviéramos en sus buenas obras. Ni siquiera se trata de tu intención de hacer algo bueno para Cristo. Dios ya había hablado de vos. La pregunta es, ¿vos estás haciendo lo que Dios te dijo o estás haciendo de tu buena intención? Porque las buenas intenciones no siempre funcionan bien. ¿Vio que dice que los comedidos siempre terminan mal? A mí me pasó varias veces. Ser comedido, terminar preocupándome por gente que después me salió el tiro por la culata. Ahora, Dios tiene diseñado nuestra vida. Entonces, para mí descubrir el propósito que yo tenía
era parte primordial de mi ministerio, porque digo, Señor, yo no quiero estar dando puñetazos al aire. Si nosotros entendemos el valor de los años, el valor de los días, David decía, Señor, enséñanos a contar nuestros días, porque son como la hierba, que nace, florece y se marchita. Nosotros somos, dice Salmo, un suspiro en la boca de Dios. Eso. Ahora, ¿somos un bostezo o somos algún asombro? Bueno, eso tendrá que ver. Porque tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros nos pensamos el pupo del mundo. Pastores que tienen cierta capacidad o elocuencia de sus palabras o que han tenido oportunidad de llegar a algún punto de influencia, piensan que son el centro de algo y nadie es el centro de nada. Cristo tampoco es el centro de tu vida. Cristo es tu vida. O sea, es mucho más que tú eres el centro de mi vida. No, dice Cristo, yo no me conformo con ser el centro de tu vida. Yo soy la vida que te habita. Sin mí vos no podés vivir. ¿Se entiende? Hay conceptos que tenemos que romper, conceptos que se nos han introducido y que nosotros hemos comprado. Y esto nos impide la capacidad de descubrir quiénes somos en Cristo. Porque, amados, nos tenemos que empezar a conocer de acuerdo a lo que Cristo dice que nosotros somos, no de acuerdo a lo que nosotros vemos carnalmente que somos. Yo tengo que poder ver en Fernando a Cristo. Entonces yo voy a dejar de ver los errores de Fernando y me voy a focalizar en lo que Cristo es en Fernando. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús y estaba Tomás y le dice, enséñanos al Padre? ¿Se recuerdan? Cuando le dice, Maestro, enséñanos al Padre, ¿qué le dice Jesús? ¿Se recuerdan? Tanto tiempo he estado entre ustedes y todavía no me han podido ver. Todo lo que yo hago, no lo hago porque yo quiero, dice Jesús. Todo lo que hago, lo hago porque lo hago ver al Padre. Lo que hago ver al Padre, eso es lo que yo hago. No soy yo. Mi voluntad está muerta. Entonces, cuando alguien dice, hoy yo quisiera ver a Cristo, yo tengo que decirte, mírame. Pablo no era un agrandado porque decían, sean imitadores de mí. Pablo era una persona que tenía claro que ya había muerto y que Cristo habitaba en él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando te digo que me mires, vas a mirar a Cristo. O sea, si Jesús, yo hago este análisis simple. O sea, si Jesús le dijo, se me hace lío con Felipe Bahí o Tomás. Si Jesús le dijo, tanto tiempo he estado entre ustedes, cuando le habló del Padre, cuando alguno dice, yo quiero ver a Cristo, yo me imagino a Cristo diciendo, hace tanto tiempo que estoy en la vida de tu esposa y no me pudiste ver. Cuando la palabra y Pablo dice en Colosenses, pongan la mira en las cosas de arriba, o pongan la mira en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿a dónde tenemos que mirar? Cuando Jesús nos dice, nos habla de esto, cuando Pablo nos habla, pongan la mira en las cosas de arriba. O cuando Pablo nos dice, pongan la mira en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Qué nos quedamos mirando el limbo hacia arriba a ver si vemos a Jesús aparecido en alguna cara, que se nos en una mancha o en alguien que busca a alguien siempre algo de eso, místico? ¿O yo tengo que poder mirar a Fernanda y ver a Cristo más allá de Fernanda? Yo tengo que poder ver a Cristo en tu vida, Fernanda. Porque cuando Dios te dotó de dones, cuando Dios dijo, yo me parto, este es mi cuerpo que por ustedes he partido, y nos dio de comer a cada uno, lo que Él estaba diciendo, yo estoy poniendo un poco de mí en cada uno de ustedes. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. No me voy a meter en un tema que algunos dicen que ahí es que volvió Cristo. Ese todo nos vuelve el cerebro todo ahí. ¿Me explico? Pero tiene que ver con que Cristo vino primero con Jesús en forma de cuerpo humano. Pero luego de Jesús se estableció y ahora Él sigue en la tierra. ¿Y cómo sigue en la tierra?
por la iglesia. El problema es que nosotros no estamos atendiendo los intereses del Padre como Cristo estaba atendiendo los intereses del Padre, de tal manera que estuvo dispuesto a morir. Nosotros estamos de acuerdo y dispuestos al Padre siempre y cuando el Padre atienda nuestras necesidades. O sea, nosotros nos hemos encariñado tanto con la tierra que queremos que Dios intervenga, pero para mejorarnos Egipto. Y este es un problema grande, porque nos encariñamos con algo que dice que va a pasar. Va a pasar. Es más, Él se presenta como el camino. O sea, tenemos que transitar por Él, porque Él lo que dijo es, yo vengo y ahora me voy al Padre, y donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Yo me voy a hacer moradas en lo de mi Padre, no al cielo, en lo de mi Padre. Y donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Quiero decirles algo, ya están conmigo en el cielo, o sea, ya están conmigo sentados en los lugares celestiales, dice Pablo. El problema es que nosotros estamos muy aferrados a la tierra, tratando de hacer tesoros en la tierra, donde dice el mismo Cristo, no hagan tesoros en la tierra, porque allí los ladrones roban y las polillas se lo comen y el óxido se lo termina comiendo. Pero cuando nos roban nos lamentamos. De hecho, los pastores de España les decía a los hermanos allí en el centro que nos subieron la vara. Cristian y Adriana nos subieron la vara, porque ellos entregaron su casa para que su casa sea un lugar para discipular gente de todo el mundo, para predicar el Evangelio y para preparar a la gente para salir al mundo a predicar el Evangelio. Y ellos se fueron a vivir a un tráiler, un camión de 12 metros, eso que tiene tipo furgón. Bueno, compraron uno de esos y se están yendo a vivir, lo están acondicionando ahora. Cristian es un hombre radical y me encanta estar al lado de personas así. Y me dice, mirá Germán, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estamos muy aferrados a nuestras cosas materiales. Y es cierto, hay veces que no podemos hacer las cosas del Señor porque estamos aferrados a las cosas materiales. No puedo porque me tengo que quedar cuidando esto, o no tengo porque tengo que ir a trabajar porque tengo que seguir manteniendo tal cosa. Entonces, aquello de lo cual tendría que ser simplemente algo para estar a disposición del Señor, no puedo ejecutar, y no por no venir al auditorio, sino por no poder prepararnos para aquello que Dios nos está pidiendo. Entonces, amados, para mí es demasiado importante la cultura de la casa, es descubrir e inspirarnos. Yo debo inspirarte, mi vida debe inspirarte, vos debés verme y vos tenés que decir, wow, qué hombre de Dios. Pero no para decir, wow, qué hombre, alabado sea, porque ese es el problema de todas las congregaciones, termina siendo alabado una persona y no tiene que suceder de esta manera. Tiene que ser redirigido y, hey, escucha, mírame, sé imitador de mí, pero porque yo lo soy de Cristo. O sea, yo ya no tengo voluntad, lo que Dios me pide que haga, yo lo hago. Entonces, yo tengo, en casa, yo tengo un terreno al lado, tenía un terreno al lado. Y nosotros lo ofrendamos para hacer la congregación ahí, y lo ofrendamos a la congregación. Y un terreno bien ubicado, un terreno que cuesta su dinero, son 400 metros en medio del centro, pero lo entregamos, ¿por qué? Porque estás viendo a ver qué es lo que... No, si la iglesia ni siquiera me puede sostener en lo propio. Casi toda la mayoría de lo que juntamos dentro de la congregación tiene que ver con misiones y las enviamos a misiones. Entonces, esto de lo cual te estoy hablando, para mí no es algo de lo cual te estoy hablando. Yo te estoy testificando aquello de lo que he sido testigo por causa de Cristo. Y no soy un testigo falso, soy un testigo verdadero del poder, de la capacidad de despojarse para que Cristo sea glorificado. Si Él se despojó de toda deidad, o sea, no de la deidad, sino que se despojó de toda la gloria que tenía, para venir a humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra, ¿cuánto más nosotros? Pero, gente, ¿en qué cabeza cabe que Cristo sea nuestro siervo? ¿En qué cabeza cabe que Cristo tenga que venir a servirnos a nosotros a nuestros propios intereses? ¿No es Él el Dios?
Nosotros invertimos roles. Si Dios no me bendice, yo no voy. Si Dios no me bendice, yo me desanimo. Si Dios no me bendice, yo no... No. Dios podrá proveerte todo lo que vos necesitas. Dice Jehová, mi pastor, nada me faltará. Tranquilos por eso. Yo no estoy diciendo. Ahora, cuando te toque pasar por la de Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne y no lo ha hecho. Y Él me ha dicho, bástate en mi gracia. Porque lo que está diciendo el Señor es, mi gracia te es suficiente, Pablo. Porque gracia es la vida de Dios. O sea, mi vida te es suficiente y mucho más suficiente que tu propia enfermedad. Entonces quiero que te goces aún en medio de la enfermedad. Claro, hoy nos cuesta esto. Hoy nos cuesta porque el evangelio de victoria que poseemos nos hace que todo tiene que estar bien. Entonces, tenemos grandes masas de personas, pero no tenemos gente comprometida. No tenemos gente que cambie una ciudad, no tenemos gente que trastorne el mundo como lo hacía Pablo y Apolo. De ellos se habló, estos que trastornan el mundo han llegado acá. Ni siquiera eran los 12, eran 2. Pero 2 que estaban totalmente entregados. Nosotros siempre tenemos un pero. Yo hace tiempo dije, Señor, yo ya no hay peros. Ya no hay peros. Cuando la congregación pudo hacer que Gustavo fuera para Colombia, para mí tenía que ver con romper un límite en su vida. Y sabe, yo le agradezco porque lo rompimos. Necesitamos romper nuestros propios límites. Nos han educado con una mente de no puedo, de no alcanzo, de es imposible. Pero desde la mente de Cristo todo es distinto. Por eso cuando Jesús viene con la mente de Dios y viene a ministrarnos con esa mente. Para nosotros sanar a un enfermo no es posible, pero desde la mente de Cristo sí. Desde la mente de Cristo es posible caminar sobre el agua, sobre nosotros no. Pero desde la mente de Cristo es posible resucitar a un muerto, para nosotros no. Ahora Pablo dice, ¿acaso alguno de nosotros le podrá instruir a Cristo? ¿A usted qué le parece? No. Pues ustedes tienen la mente de Cristo. Y esto se tiene que hacer. O sea, el creador de los cielos y de la tierra te habita y te dio la mente. ¿Todavía seguí obtuso con tu mente? ¿O todavía seguí, no, lo que pasa es que mis padres a mí me dijeron, liberate ya de eso? Líbrate. No, porque a mí me dijeron que yo toda la vida era un inútil y que nunca iba a lograr nada. Ya está, perdoná. La forma de cortar con eso es perdonar. Y créele a Dios. No es posible agradarle a Dios si no se le cree. ¿Se ubica ese pasaje? Si hay alguno que no le cree a Dios, y este es un problema, porque acá el Señor empieza a hablar a los incrédulos, y los incrédulos no son personas que no le han aceptado, o sea, del mundo. Los incrédulos son los que, teniendo la capacidad de creer, han decidido no hacerlo. O sea, vos ya me conocés, dice el Señor. Sabés lo que yo dije de vos, pero vos seguís decidiendo creer en lo que dijeron tus padres. Y aún Pablo termina diciendo, amados, Dios nos rescató de la vana manera de vivir que nos habían enseñado nuestros padres. Esto empieza a reventar todo por dentro, no deja nada, ¿eh? Por eso, nosotros debemos inspirarnos y descubrir, primero descubrir y luego inspirarnos. Descubrí para qué Dios me hizo. O sea, yo en esta generación tengo este motivo de vida. Y vamos a crecer en ese propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Tomamos unos minutitos. Me parece que vamos a llegar a 2. Ah, y él me quiere pedir a 3 a mí. Justo a mí. Ah, bueno, clavó el ángulo ahí. Bueno, otro de los principios de la cultura de la casa, en los cuales el Señor fue
estableciéndonos, tiene que ver con conocer a Cristo, tiene que ver con conocer a Cristo, con posicionarnos en Él y manifestarlo a quienes no lo conocen, ¿sí? ¿Por qué hablamos de conocer a Cristo, de posicionarlos en Él? Porque Cristo no es una materia para ser aprendida. Cristo no es un conjunto de lecciones morales para ser estudiados. Cristo no es un conjunto de versículos para ser memorizados. Cristo es Dios y es la vida. Por lo tanto, si nosotros conocemos a Cristo, conocemos la vida que nos habita. Que yo conozca de algo no significa que ese algo esté modificando mi vida. ¿Sí? Que conozca sapiencialmente no significa que yo esté pudiendo accionar eso que sé. Entender a Cristo en la razón no significa que yo lo conozca. El ejemplo más claro que tenemos de esto es que vos podés haber escuchado hablar de San Martín, estudiarlo, saber que nació en tal lugar, que murió en tal lugar, que Cabral lo libertó, lo libró, digamos, de la muerte. Podés conocer que se casó con Remedio de Escalada, podés conocer que tuvo su hija Merceditas, podés conocer las batallas de San Lorenzo, el campo de la gloria. Sin embargo, que vos conozcas de San Martín no te dice que vos conozcas a San Martín. Y mucho ha pasado, esto es lo que me decías recién, ha pasado en las congregaciones de hablar de Jesús, pero no conocerlo. O sea, conozco las historias, sé los milagros, sé lo que puede hacer, sé lo que está capacitado, sé lo que hizo, sé los milagros de Betesda, sé lo que ocurrió con el tema de los leprosos, entiendo, pero si yo no lo conozco a Él, nada de lo que conozca de Él significa que me va a afectar. Miren, algo parecido ocurre con cuando aparece Jesús con Lázaro y estaban sus hermanas. ¿Se acuerdan, María y Marta? Dice la palabra que María se tiró a los pies de Jesús y comenzó a escuchar lo que tenía para decir. Y Marta dice que estaba afanada y turbada. Y empezó a cocinar y en un momento le recrimina a Jesús, le quiere decir a Jesús qué es lo que él tiene que hacer. Esto es una locura. Jesús, ¿no ves que María no está haciendo nada y que yo estoy haciendo todo y que estaba como en un estado de afanado y turbado? Este afanado y turbado es un estado de estrés, un estado de accionar, pero estaba preparando la comida. Digo, las mujeres no se estresan por preparar la comida. La mujer tiene la capacidad de estar preparando la comida, estar viendo a los chicos que están dando vuelta, meter ropa en el lavarropa, estar atendiendo por teléfono, seguir pastoreando a alguien, o sea, tiene una capacidad distinta, multifocal, que no la va a atravesar. Ahora, ¿cuál era el problema de Marta? Que Marta estaba con Jesús al frente, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Vos podés tener la presencia de Dios acá, pero si vos estás en otro lado, o sea, mañana tengo que hacer esto, sí, no, y alguien está hablando, Dios está soltando una palabra, y vos, sí, mañana yo tengo que hacer esto y, me habrá mandado el mensaje, y ¿cómo era este versículo que decía? Decía, Jesús está soltando una palabra. Por eso es muy importante que también a quien vos le des la autoridad de que te suelte una palabra de Dios, creas en eso. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido estar acá y estar pensando en mañana, porque primero no solucionás el problema de mañana, sino te colocás más ansioso aquí, ahora. Y en segundo lugar, tampoco aprovechás el mensaje que quizás te esté soltando la solución para mañana. O por lo menos te esté dando la paz y quitando la ansiedad para que confíes en Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de Marta? Marta, afanada y turbada estás. María escogió la mejor parte. Se tiró a mis pies a escucharme porque sabía que si una palabra era conectada en el espíritu con ella,
le iba a traer alineamiento a todas las demás cosas, todo lo demás se iba a alinear como todos los patitos en fila, dijo. Va a empezar a ser distinto. Entonces, querido, el proceso de hoy tiene que ver con esto. ¿Estás acá? ¿Están acá? ¿Estás acá? ¿O estoy con mi mente en otro lado? Señor, sometemos nuestra mente a la mente de Cristo. Sometemos, Señor, todo aquello. Debo aprender a callar voces, debo aprender a soltar algunas cosas. Vivimos en una época donde estamos con una sobrecarga de información y somos las personas menos informadas de la tierra, menos capacidad de atención tenemos en este tiempo. Entonces, conocer a Cristo tiene que ver con que Cristo nos sea revelado. Cristo debe ser revelado en nosotros. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Cuando se junta Jesús con los discípulos, él dice, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y algunos dijeron, bueno, algunos dicen que sos Moisés, otros que sos Elías. Ajá. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces Pedro responde, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le responde Jesús? ¿Se recuerda? ¿Qué le respondió? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne, o sea, no te lo predicó nadie, no te lo enseñó nadie, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué? Sobre la revelación. No solamente sobre la confesión, porque yo puedo confesar algo que repito de alguien. De hecho, que yo te pregunto un par de cosas, vos vas a responder correctamente. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente tu vida está fundamentada en eso? Y es simple, te empiezo a preguntar de cómo es tu vida y qué es lo que hiciste en el día de hoy. Yo te digo si lo que vos me estás diciendo son simplemente valores morales que sabés que tenés que responder, o te voy a saber decir si lo que estás viviendo no tiene coherencia con lo que decís vivir. Entonces la gente dice, no, primero Dios, luego la familia, después el trabajo. Pero en realidad no hay un primero o segundo en este orden. Acá hay Dios. Y Dios es el que ordena todo. Dios es el que nos posiciona. Ahora, ¿verdaderamente es así? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaste con Dios hoy? Porque uno le dedica tiempo a lo que valora. Eso es confrontador. Entonces hay veces que yo creo que soy de tal manera, pero no lo soy. Soy de acá. Sé lo que tengo que responder, pero no estoy llevando adelante. ¿Le pega una vueltita aquí al auto? Sé lo que tengo que responder, pero no estoy accionando en eso. Conocer a Cristo, posicionarnos en Él. O sea, una vez que Cristo me es revelado, yo no puedo seguir como en la vida como si nada pasara. Se me reveló Cristo. ¿Y? No, lindo, la verdad, la reunión linda. Qué lindo mensaje dio el pastor. La música hermosa. Fernanda, Nata tocaron tan lindo. Me gusta tanto ese tema. O sea, no tiene que ver con esto. La vida en Cristo no tiene que ver con cómo sentiste la reunión. La vida con Cristo tiene poco que ver con cómo sentiste la reunión. Y la vida en Cristo tiene que ver cómo la estás viviendo en tu casa. Porque la palabra dice que nosotros debemos manifestar a Cristo. Por eso en esta congregación y en todas las de la red, en esto, por eso la cultura de la casa, no tiene que ver con cuánto sepas, no tiene que ver con qué es lo que vos conocés, tiene que ver con qué es lo que manifestás. A mí no me preocupa qué es lo que vos hacés, a mí me preocupa que vos seas, porque si vos sos, vos vas a manifestar eso. Si vos haces, te vas a cansar de hacer. Hay mucha gente que viene y hace, pastor, ¿dónde puedo servir yo? Yo quiero servir porque yo estoy agradecida a Dios y qué sé yo. Y después de un mes dice, no, para mí me usan todo, porque al final no lo hiciste desde un corazón, desde lo que sos, sino que lo hiciste desde la apariencia o desde el agradecimiento. Y yo quiero enseñarte algo. Todo sacrificio o todo sacrificio que no sea llevado en amor genera una herida. Todo sacrificio que no sea llevado en amor genera una herida. Por lo tanto, voy a volver a necesitar a pedir perdón por esta herida que causé.
Pero vuelvo a sacrificar algo y si no es por amor, vuelve a generar una herida. Ahora, si el sacrificio es por amor, lo que se produce es pasión. Si el sacrificio que yo hago es por amor, se llama pasión. Por ejemplo, ¿vieron los recitales, por ejemplo, de Los Redondos o de La Renga o Luis Miguel? Luis Miguel, vos ves las viejitas ya de 50, porque ya van subiendo de edad, y están en el Orfeo o en el estadio, lo que fuera, 3 días antes, con carpa, o los muchachos de los indios del sol, de los redonditos de ricota, que se van de mochilero no sé cuántos kilómetros en el país y terminan haciendo 4 o 5 días para que cuando se abre el estadio o el lugar ellos puedan estar bien adelante en el escenario. Y siempre los reporteros van y dicen, che, y usted hace tanto tiempo, miren el sacrificio que hace. ¿Qué sacrificio, loco? Para nosotros es una pasión y un privilegio, loco. ¿Entiende? Lo que para usted es un sacrificio, porque usted no ama, pero ellos aman, han idolatrizado, han entregado su corazón a eso. De hecho, que le llaman la misa ricotera, que tiene toda una connotación espiritual. Para ellos no es un sacrificio, es una pasión. Para Pedro, para Pablo, no era un sacrificio, era pasión. La pasión de Cristo cuando se habla no fue un sacrificio simplemente en la cruz de alguien que murió. Los entregó por amor, a sí mismo se dio por amor, por eso es la pasión. Porque no fue establecido él que después tuvo que arreglar porque se sintió herido. No, pero al final el mundo no me pagó como debía y yo mirá que vine sobre la iglesia. No. Él lo hizo por amor. Quien lo hace por amor no está esperando una recompensa. Quien lo hace por amor simplemente es la manifestación de aquello que porta. Entonces cuando nosotros hablamos de conocer a Cristo, no estamos hablando de conocer a Cristo por lo que la gente dice de Cristo. Yo conozco a Cristo por lo que el Espíritu me revela de Él. Y acá entramos en un proceso bastante profundo. Porque si Cristo no es revelado, vos te imaginaste lo que es Cristo, pero no lo conoces todavía. ¿Se entiende? Tus ojos no fueron abiertos a la verdad de Cristo. Entonces, vos conocés, te gusta la historia, sabés que necesitas salvación, sabés que necesitas perdón, sabés que necesitas redención, te han ofrecido que te vaya mejor en tu matrimonio, te han ofrecido que te va mejor tu vida económica, te ofrecen vida después de la muerte. Uno tiene que ser bastante sonso para no aceptar semejante oferta y para colmo te terminan diciendo y no cuesta nada. Y es la mentira más grande de la vida, porque dice ya no vivo yo, o sea, no te cuesta nada y cuando llegan acá le decís tenés que entregar la vida. Pero no era que costaba nada, que Cristo ya había pagado todo. Sí, ya lo pagó todo, pero te cuesta la vida. ¿Sos salvo? No me respondas, pero yo prefiero, me dice, pastor, para que me viene y yo hace 20 años que estoy en Cristo. Pero yo me he encontrado con gente y le pregunto, ¿sos salvo? Yo creo que sí. ¿Conocés a Cristo? Y ahí te empiezan a decir, no, yo claro, conozco esto. ¿Y qué te nombran? Versículos bíblicos. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es tener la vida de Él dentro tuyo. O sea, a mí no me hace falta estar repitiéndome, hermano, a ver, entienda esto. Cuando usted tiene un problema, no es que usted tiene que estar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 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 todo lo puedo en Cristo. No es un mantra. ¿Saben lo que es un mantra? Un mantra es un tipo de oración que tienen los hindúes para entrar en una repetición de tal manera que uno se introduce, canaliza su energía por eso que está hablando y empieza a focalizar todo lo que está ahí. Los versículos bíblicos no son mantras. Nosotros no tenemos una mente positiva, una actitud positiva. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo puedo estar en medio de la tormenta, que yo voy a seguir durmiendo, porque yo sé que la tormenta no me va a tumbar. ¿Está entendiendo de lo que le estoy hablando? No me hace falta ponerme a orar y decir, Señor, no te pido ahora que la tormenta. Cuando alguien está continuamente, yo lo puedo, aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque piensa que no lo puede. Si yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vos me vas a seguir viendo tranquilo.
y en paz, en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Yo no estoy, si todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ese es un deseo de que te ocurra algo. Pablo no dio eso como un deseo. Pablo lo está hablando como un testimonio. Señoras y señores, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa nuestro y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Yo no veo el evangelio del exitismo que vemos hoy en las iglesias. Esto es otra cosa. Acá hay algo diferente. Acá hay un hombre entregado a algo que no le importa lo que le ocurre con su vida, pero está dispuesto a darla. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y por nuestro amor sincero, con fidelidad, predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defendernos. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos. Esta no es la expresión de deseo de alguien. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está dando testimonio de todas las turbas que tuvo que pasar, de las golpizas que se enfrentó, de los días de cárcel que lo encarcelaron, de las noches sin dormir, de haber pasado hambre por causa del Evangelio. Querida, querido, cuando nosotros vivimos en Cristo y estamos en Cristo, vamos a padecer persecución, vamos a padecer prueba, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a ser probados, porque la prueba trae en nosotros paciencia y la paciencia fe, y la fe trae para nosotros virtud. Y dice la palabra que nosotros somos probados en todas estas cuestiones para purificar la vida del Evangelio. La gente no quiere pasar por esto. ¿Viniste acá? Quiero decirte, este es el Evangelio. El Evangelio no te vamos a decir que te va a ir bien. Te va a ir bien si trabajas, seguro. Dios te va a dar, te va a dar. Pero acá no es una cuestión te puede hacer, Dios hace milagros, Dios provee, Dios sana, Dios libera. Todo eso yo sé que Dios lo hace porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. ¿Sí? Ahora, Cristo es mucho más que eso. Y lo que a nosotros nos motiva no es que a nosotros nos vaya bien. Lo que a nosotros nos motiva es que a Cristo le vaya bien. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Cuando a tu papá le va bien, a vos te va bien. Cuando vos lo ves contento a tu papá, vos la vida está feliz. ¿Vos te acordás cuando eras chico? Lo único que quería era ver contento a tu papá o a tu mamá con lo que vos hicieras. Porque el propósito no está conmigo, está en Dios. Querido, vos sos una hierba que en un momento va a florecer y en otro momento se va a morir. ¿Saben quién toma más en cuenta esto? De los 0 a los 20 años uno experimenta en la vida un montón de situaciones. Todo es aprendizaje. Uno ni siquiera tiene noción de lo que es el tiempo. A partir de los 20 los años se te van como por un colador. El tiempo se te va por un colador. Vaya con la mamá, sentadita. Se va por un tiempo por un colador. Y en un momento, ¡flup!, se fue todo. Ahora, de los 40 a los 60, vos ya no querés pegarle a cualquier cosa. De los 20 a los 40 le tirás cualquier cosa, ¿eh? Le pegás, querés ver qué es lo que funciona. Pero de los 40 a los 60 vos empezás a tomar otra noción del tiempo, ¿o no?
vas a decir, ya no quiero hacer cualquier cosa. Y cuando se te pasan los 60 vas a decir, lo que yo haga quiero que sea certero, ya no quiero estar dando vuelta. No tengo edad para andar dando vuelta. Yo tengo que edificar algo que quede a mis generaciones. Si nosotros logramos conectar nuestras generaciones de ascendencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, con la descendencia que vamos a tener de nuestros hijos y de nuestros nietos, habremos cumplido con el propósito eterno de Dios. No se trata de hacer algo bueno ahora que nuestros padres todo hicieron mal. Se trata de cuál es el diseño de Dios. Si todos nos mantenemos en este propósito, vamos a tener una línea donde Dios viene trabajando con nosotros. Conocer a Cristo, posicionarnos en Él, es posicionarnos en el diseño de Dios para nuestra vida. No tiene que ver con el deseo de nosotros. Querido, dice la palabra que vos y yo estamos para esto, manifestarlo a quienes no lo conocen. Dos cuestiones. Número uno, la palabra dice que vos y yo somos cartas leídas. Antes que la gente te escuche hablar, ya la gente ya te leyó. Si sos un chamullero, si no, si es verdad lo que hablas, la gente ya te leyó tus actos, leyó tus acciones, leyó tus gritos, leyó tu trato con tu señora, leyó. Y Pablo dice, hay muchos de los que están ahí afuera que no entran a este lugar por causa de los que estamos adentro. Y esto es demasiado fuerte. Muchos blasfeman a Dios por causa de los que están dentro de la iglesia. Esto nos coloca un peso de responsabilidad, hermanos, que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, esto se trata de Cristo. No se trata de tu vida, que a vos te vaya bien. No se trata de que te vaya bien, no se trata de lograr el, ay, yo quiero, no, eso ya pasó. Yo te digo, vas a venir de vuelta. No se trata de plata, no se trata de dinero, no se trata de la casa, no se trata del auto, no se trata de los hijos, no se trata. Se trata de cumplir con el propósito de Dios. Cuando vos entendés que las criaturas que vos tenés ni siquiera te pertenecen y que Dios te las dio para que vos las eduques en el sistema que Él dijo, significa que vos le estás brindando una plataforma de la mayor herencia que le podés estar entregando a Dios. Por eso es tan importante que nosotros seamos ejemplo, primero de nuestros hijos. El 30% de las cosas que ustedes van a aprender de mí o de Gustavo tienen que ver con lo que Gustavo habla. El 70% tiene que ver con cómo ustedes le van a Gustavo. Que yo le diga a mi hijo que mentir está mal, le va a enseñar. Mentir está mal, mentir está mal. No se miente. Mentir no es de Dios. No se miente, hijo. No mientas. A papá no se le miente. Ok. Suena el teléfono. No, decirle que no estoy. Mi hijo entiende que la mentira es mala, pero parece que para vivir la mentira es necesaria. ¿Se entiende? Sé que está mal, pero lo tengo que vivir, porque mi papá la vive. Hija, no hay que mentir, no atienda porque no quiero atender a nadie hoy. Che, no se trata de eso, de última enfrentar la situación. Hola, sí, mira, no quiero, hoy estoy de mal, no estoy bien, hoy estoy cansado. Yo a la gente le digo, ay, pero pastor, usted, que yo también soy como usted, ser humano, vengo a mi casa cansado, yo trabajo, yo hago cosas, hay veces que no me da mal la cabeza para escuchar a nadie. Estoy cansado. ¿Usted se cansa? Sí, nos cansamos los pastores. Pero tenemos que ser coherentes, eso se llama integridad. Uno puede ser honesto, pero no significa que la honestidad tenga que ver con la integridad. Uno es honesto para afuera, pero uno es íntegro para adentro. ¿Se entiende? Esto es como la historia de ese que estaba en un hotel y golpean y le dije, bueno, estaba él allí con una mujer y golpean y le dejan la pizza que habían pedido, ¿no? Le dejan la pizza, cuando abre la pizza, la caja de la pizza había $1.000 dentro. Y ese tipo se equivocó. No, esto yo se lo tengo que devolver. La mujer le dice, pero vos sos el más tonto de los tontos, o sea, debe ser el único que va a ir a devolver esto. Yo no voy a devolver, mi papá me enseñó a devolverlo. Yo soy honesto. Sí, pero más que honesto son medio pavos, dice, porque son $1.000, se equivocó. No, yo soy honesto. Y se fue. Se fue a la pizzería, llegó y dice, miren,
Llegó, agarraron el auto y se fueron. Mire, llegó esta pizza, que no es pizza, llegó con $1000, tomen esto, por favor denme mi pizza. Dice, qué impresionante, no hay hombre con usted, esta honestidad que usted tiene, porque la verdad que, miren, mi hermano dice, tiene una radio, déjeme, porque yo quiero, le he comentado, usted escuchó en la radio, dice que estábamos pidiendo esto, no, dice, yo simplemente me llegó, no, pero esto tiene que ser, mi hermano ha sacado que por favor de la caja que tenía el dinero, que nosotros fuimos guardando, porque los ladrones nos roban aquí adentro, entonces nosotros lo tenemos guardado en caja, y que a usted le llegó esto, no, pero por favor, que esto tiene que ser un mensaje para la sociedad de la honestidad que usted tiene. Dice, por favor, déjeme. Entonces el arriba le dice, mire, no puedo. Me encantaría salir por radio. El problema es que con la mujer que estoy no es mi señora. Entonces yo puedo ser honesto, pero no significa que sea íntegro. Integridad tiene que ver para adentro con lo que soy en Cristo. Soy establecido, soy de una madera, no hay levadura, soy de una materia. Por eso la palabra dice, por favor, un poco de levadura leuda toda la masa. Integridad tiene que ver con hecho de una pieza, de un material, de una forma, no mezclado. Y Dios nos está llamando a conocer a Cristo de esta manera y posicionarnos en Él. ¿Qué es posicionarse en Cristo, querida? Posicionarse en Cristo es cuando cruzaste la cruz, si no pasaste la cruz, si no moriste a vos misma, si todavía no han muerto a ustedes, porque todavía siguen sujetos a sus pasiones. Si están con Cristo, ¿por qué todavía siguen mirando las cosas de la tierra como si fueran lo que ustedes pertenecieran acá? Dice Pablo. ¿Por qué desean las cosas más de la tierra que las cosas del cielo? Entonces esto nos entra a ver dónde nosotros estamos posicionados. ¿Para qué la cultura? Para ver dónde yo también estoy posicionado, dónde tengo que empezar a orar, dónde me debo confrontar. Estos no son mensajes para ser aprendidos, estos son mensajes para confrontarme en mi vida, en mi casa. Cuando escuchás esto, lo primero que tenés que hacer es, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy de este lado de la cruz o de este lado de la cruz? Porque la cruz es la gran división, señores. La cruz es la gran división, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, la cultura adámica y la cultura de Cristo, vivir en el viejo hombre y vivir en el nuevo hombre, el primer pacto, el segundo pacto. Esto divide todo. ¿De qué lado estás posicionado? Porque si estás posicionado de este lado de la cruz, en Cristo, es el lugar correcto. Pero si todavía estás acá aprendiendo y deseando lo que hay del otro lado de la cruz, yo te quiero decir algo, todavía no estás viviendo a Cristo. Nosotros necesitamos manifestarlo, pero para manifestarlo necesitamos tenerlo dentro. No necesitamos imitarlo. ¿Se entiende la diferencia? La gente por tiempo ha querido imitar a Cristo. Cuando Pablo dice, imítenme a mí, como yo a Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A las acciones? ¿A que cuando entra alguien de afuera, decimos, bueno, te sacás los aritos, te corté el pelo, con tatuaje no venís, la minifalda está muy corta, tenés los pantalones ajustados, tenés... ¿Eso es? ¿Ser imitadores de Cristo? Ser imitadores de Cristo es que la gente venga y decir, esta es la cultura de la casa, te tenés que sujetar a la cultura si no te vas. O cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, no está hablando de decir, che, mueran como yo morí, porque Cristo también murió. O sea, yo lo imito a Cristo en su muerte, ustedes imítenme a mí en mi muerte. Cristo dijo, yo no hago mi voluntad, sino que lo que veo hacer al Padre, esto es lo que hago. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire lo que está ocurriendo en este proceso. Esto no se trata de que mueras un poquito. Esto ya no se trata como Juan el Bautista. Esto no se trata de que menguo yo para que crezca Cristo. ¿Se acuerdan como dice Juan? Es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Y nosotros cantamos por tiempo esta, quiero más de ti y habitar en tu presencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Menguar para que crezcas tú y cada día sé. Bueno, ya no nos sirve. La medida subió, cambió. Antes menguábamos, ahora Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Se entiende? ¿Y saben dónde está en el fruto? Cuando Juan fue presionado y fue mandado a la cárcel, Juan entró en duda. ¿Por qué entra en duda Juan, señores? Porque él no había muerto, él había menguado, pero todavía había bastante de Juan adentro, ¿se entiende? Entonces le dice, vayan y pregúntenle si este era el que habría de venir.
Entonces cuando Jesús viene, le vienen a preguntar eso, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen. Ahora yo me pregunto, Juan, ¿no fuiste vos el que saltaste del vientre de tu madre que se llamaba Elizabeth cuando lo viste en el vientre de la madre contemporánea de Cristo? Primos. ¿No fuiste vos el que dijiste que no era digno de atarle los cordones de zapatos? ¿Cómo es posible que ahora venga a preguntar si era él? Digo, gente, es que nosotros también creemos almáticamente de esa manera muchas veces. En el momento de crisis decimos, Señor, ¿dónde estás? Cuando nos mandan a prisión y estamos por perder la vida, ¿es Él el que habría de venir? Porque quizás estamos esperando a alguien que nos libre de todas las cosas. Pero Jesús no vino simplemente Él nos vino a librar de la muerte. Nos sacó de la muerte a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable, de un reino de esclavitud a un reino de libertad, nos adoptó, nos hizo puesto con Él. Ahora, esta no es la misma postura de Pablo. Miren lo que hace un hombre que murió. Va, libera a una muchacha endemoniada, ¿se recuerdan? Esta muchacha que era con el espíritu de adivinación. ¿Qué le ocurre a Pablo después de que la libera? Viene el dueño de esa muchacha y hace que lo metan en la cárcel. Lo mete en el lugar más profundo y en ese momento Pablo, ¿qué empieza a hacer? Pregúntenle a Jesús si era el que habría de venir. No, empieza a cantar himnos. Y se produjo un gran estruendo en esa cárcel. No hay lugar que te contenga cuando estás posicionado en Cristo. Estar posicionado en Cristo no es estar posicionado en una reunión. Estar posicionado en Cristo es tener la mente que Él tiene. Pese a la dificultad que pases, estás en Cristo. Esto es lo que habla el arca de Noé. Adentro del arca estaba todo bien. Afuera estaba toda la muerte. Pero adentro estaba todo bien. Lo que la Biblia habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por fuera se pueden estar muriendo todo. Por dentro, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riqueza a los otros. No poseemos nada y sin embargo, querido, esto no es una actitud de vida, esto no es un positivismo. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir, si te quemó la lavarropa, me va a ir bien, me va a ir bien, si te rompió la moto, me va a ir bien, me va a ir bien, hasta que en un momento no te va bien, porque aquel que tiene una actitud positiva en algún momento se quiebra. Pero aquellos que tenemos la mente de Cristo, nosotros no tenemos una mente positiva, tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo, aunque esté clavado en la cruz del Calvario, ¿qué ocurre? Está en un estado de gobierno siempre. ¿Se recuerda? Cristo en la cruz del Calvario está en gobierno. Él no está afligido, ya no está. Llegó a Getsemaní angustiado hasta la muerte. Pero de Getsemaní sale un hombre en gobierno. Clavado, ¿qué hace? Perdona al que está al lado. Clavado en la cruz, ¿qué es lo que hace? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A nosotros se nos cruza alguno mal en el auto y ya se nos sale un rosario de malas palabras. ¿Se entiende? Entonces, entramos en procesos que son totalmente distintos. Tenemos que reconocer en qué estado estamos, porque si no, nunca vamos a poder cambiar. Nadie cambia pensando que está en un lugar, pero que verdaderamente no está. Si yo creo que estoy en un lugar, pero al confrontarme con esa verdad no veo fruto, por eso esto se trata de fruto. Por su fruto los van a conocer, no por lo que saben, no por lo que hablan. Porque quiero decirte algo, más engañoso que otra cosa es siempre tu corazón. Acá se traduce como mente. Nosotros tenemos la capacidad de mentirnos a nosotros mismos y creernos nuestra mentira como si fuera la fiel verdad. Esto es tremendo. Esto hace el ser humano. Se miente a sí mismo y se cree la mentira que está diciendo, sabiendo que es mentira, la toma como verdad. Y al cabo de los días piensa que la mentira que dijo en un principio ahora es verdad. Y la defiende como si fuera una verdad. Ya no vivo yo, dice Pablo. Por lo tanto, pónganme en cárcel o crucifíquenme como a Cristo. Y Cristo está allí clavado y coloca gobierno sobre la casa. Madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. ¿Se recuerda? Estaban los discípulos y él dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se recuerdan? Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Usted se piensa que él en ese estado estaba diciéndole al padre que lo había abandonado? De ninguna manera. El padre no lo había abandonado. Lo que la costumbre de los maestros judíos era comenzar un salmo, comenzar una parte de la ley, o un salmo, lo que fuera, y los discípulos tenían que seguirlo porque tenían que memorizarlo. Jehová es mi pastor, así se refiere. En lugar de dedicados pastos me hará descansar sobre y arrancar. ¿Qué es lo que él hace? Estando clavado en la cruz, viendo que todos estaban yendo, viendo que estaban desesperados. Usted sabe lo que era para los discípulos haber entregádose a una causa y ahora estar viendo morir al líder. No entendían ni jota de lo que estaba ocurriendo. Hasta ahí los discípulos no entendían nada. ¿Me escucha? Nada. No es que Jesús le dijo, bueno, vamos a arrancar con Juan capítulo 1, verso 2. No agarraban nada. De hecho, que tuvo que venir después de resucitado, se les aparece Lucas 24:45 y les abrió el entendimiento para que comprendan la Escritura. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien llega de la iglesia por primera vez? Que queremos enchufar la Escritura, pero no seamos necios. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? La gente tiene que ver a Cristo en mí, en mis acciones, en mis reacciones, en lo que yo tengo para darle, cómo guío a mis hijos, cómo estoy con mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo estoy en el servicio, cómo estoy con el tema de ofrenda, cómo es que yo acciono, qué es lo que toca en mi vida o no. No se trata simplemente de dar las 8 o 12 lecciones clásicas para después terminar el bautismo. Ay, la persona, tenemos un discípulo nuevo. Eso no es discipular a nadie. Jesús dormía con ellos, lloraba con ellos, caminaba con ellos, viajaba con ellos todo el día. Durante 3 años y medio, y los tipos no cambiaron, porque el Evangelio no es una cuestión simplemente de práctica, el Evangelio es una cuestión de esencia. La esencia de Cristo me pecha en mi vida, pega en mi vida, y ahora manifiesto a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, lo vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Ya ni siquiera es tu fe. Antes era tu fe, de acuerdo a tu fe te sea hecho. ¿Escuchó alguna vez esa expresión? Bueno, es de la Biblia, Jesús lo dice. Pero en este momento ya ni siquiera nosotros tenemos eso. Nos sube la vara de nuevo. Gracias a Dios no es nuestra fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Y lo cantamos. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Querido, ya no es tu fe. Es la fe de Cristo en tu vida. Ya está. El tema es que necesitamos posicionarnos, qué es lo que la Biblia dice, porque estamos muy sobre promesa. A ver, antes de tener a Cristo todo era sombra y figura, ahora que tenemos a Cristo todo es verdad, las promesas ya no son promesas, las promesas son una realidad. Las promesas eran hasta que viniera Cristo, ahora ya está Cristo con nosotros. Él es el amor, Él es el gozo, Él es la vida, Él es el poder, Él es la unción, Él es la esperanza, Él es la sanidad. Él es todo lo que nosotros necesitamos para establecer lo que Cristo nos ha dado, lo que Dios nos ha dado, vino todo a través de Jesucristo. Ya lo tenemos, o sea, necesitamos dejar de vivir una vida. O sea, cuando la Biblia dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, es verdad. Cuando dice que en Él estamos completos, es verdad, no te hace falta otra cosa. Che, pero pasó hambre, pastor. Y estos no estaban dispuestos a pasar hambre por causa de Cristo. Sin embargo, se establecían como que tenían todo. ¿Vos te pensás que por pasar hambre Dios no está más con vos? ¿Entiende la licuación del Evangelio que tenemos? ¿Entiende lo efímero de nuestro Evangelio? Que por pensar que no tenemos la comida, dice, pero yo tengo una comida mucho mejor que la comida de ustedes. Yo tengo que come de mí, no tendrá hambre jamás. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando estamos certeros, la gente empieza a leer. Y esta lectura tiene que ver en todo lo que nosotros actuamos, tiene que ver en todo lo que nosotros hablamos, tiene que ver en todo lo que nosotros decimos. Entonces, este es el proceso donde Dios nos está llamando. Este es el proceso en donde nosotros estamos. La pregunta es, ¿conozco a Cristo por historias? Mire lo que dice solamente Juan en Apocalipsis. Quiero leerle esto y con esto ya vamos a terminar.
Apocalipsis capítulo 1 del 10 al 13. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto es lo que dice Juan. Apocalipsis 1, capítulo 10, verso 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba acá y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y empieza a nombrarlas. Y dice: y me volví, no solamente escuché la voz de Dios, pastor, escuché la voz de Dios. La gente que simplemente escucha la voz de Dios no significa que tenga fe. Genera fe, pero no significa que sea fe. ¿Se entiende? La fe viene por el oír, pero ¿qué es lo que es la fe? La fe es poder ver aquello que todavía no es como si ya fuese. Pero ¿cuál es el comienzo de la fe? El poder oír. El proceso completo de la fe es que lo que yo oigo puedo verlo. No solamente lo escucho, sino que veo lo que escucho. Vos podés escuchar un mensaje como el que te estoy predicando, vos podés decir: wow, está muy bueno. Pero no significa que porque yo te lo hablé, vos lo hayas recibido, ¿se entiende? No te fue revelado, no significa que te fue revelado. Esto es lo que le ocurre a Pedro. A Pedro le has revelado Cristo, ¿de quién? De parte de, no te lo reveló ni carne ni sangre. A Cristo no te lo puede revelar ni carne ni sangre, aprendelo. Ni carne ni sangre te lo revela Cristo. Esto es una obra de parte de Dios, del Padre, del Espíritu de Dios. Amén. Significa que cuando Pedro dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaban los otros 11. Los otros 11 escucharon la revelación de Pedro. ¿Significa que a los otros 11 también les llegó la misma revelación? No. ¿Entienden lo que estoy hablando? Usted no puede decir que porque escuchó hoy esto, usted entendió esto. Usted tiene que volver a su casa y, por favor, pida al Señor y dígale: Señor, necesito que esta palabra me sea revelada. Porque si no, siempre sigo escuchando mensajes espectaculares, a la otra le funciona, pero a mí no. ¿Por qué? Porque no te fue revelado. Simple. Entonces, no se trata simplemente de escuchar, se trata de ver. ¿Qué pasa si yo apago todas las luces y empiezo a hablar? Y usted empieza, ¿viste? ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad uno entra a abrir los ojos así, ¿viste? Como más para ver si veo más. Porque uno quiere ver, uno escucha y ve. ¿Qué pasa cuando uno escucha pero no ve? Se empieza a imaginar. Entonces lo que Jesús dice es: miren bien cómo oyen. ¿No? Miren bien cómo oyen. No, debe ser escuchen bien, pastor. No, miren lo que están escuchando. O sea, ¿por qué? Porque lo que escucha les genera fe, pero la fe terminada es que poder ver. Entonces, cuando yo ya lo veo, ya no tengo problema. Tac, prendo las luces, ahora veo, listo, yo estoy tranquilo. No me tropiezo con nada. Sé que si el pastor que está diciendo y no, es como Scooby-Doo, ¿se acuerdan cuando? Bueno, es una fantasía, una imaginación. Acá no se trata de escuchar un buen mensaje, se trata de que veas la palabra. Entonces por eso dice: aquel que escucha la palabra pero no la ve es semejante a aquel que se le siembra y viene el enemigo y le roba la palabra. Porque la palabra es una cuestión, el evangelio es una cuestión de entendimiento. El que escuchó la palabra pero no la entendió, el enemigo viene y roba eso. Eso dice ahí en Mateo capítulo 3. Pero escuche: y me volví para ver la voz. O sea, Juan no se quedó con la tontera nuestra de decir: ay, escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios. Escuche, no necesariamente usted va a escuchar la voz audible de Dios. Ay, pues yo quiero escuchar la audible de Dios. Pablo dice: si antes conocías a Cristo en la carne, ahora ya no lo conoces más en la carne. Ahora tenés que conocerlo en el Espíritu. Te voy a hablar en mi espíritu. ¿Me escuchaste? No, porque las cosas del Espíritu no se tratan de que se escuche. Se tratan de impresiones de parte de Dios, se tratan de revelaciones puestas. O sea, cuando Pablo se le ha revelado todo, no es que empezó a escuchar prédica y prédica de Jesús, prédica y prédica de Jesús. En 3 días le fue revelado todo. ¿Entiende lo que es todo? Todo. ¡Blum! Le volcó todo el dato. Es como cuando baja un pendrive con todos los archivos, no estás mecanografiando. Escuchar, si nosotros no tuviéramos que comer esto, simplemente no escuchar, es muy lento el proceso.
¿Qué le ocurre al etíope? Felipe viene, le predica, el etíope cree y es el primer misionero que transforma. Hasta el día de hoy hay avivamiento en Etiopía por causa de aquel etíope que le predicó a aquel hombre. ¿Se entiende la locura del Evangelio? Pero nosotros nos hemos culturalizado de pensar que ustedes van a aprender porque yo les enseño. No, yo lo que estoy haciendo ahora es despertar algo en ustedes, para que ustedes tengan la necesidad de buscar ese algo, porque ustedes se tienen que conectar a Cristo, ni a Gustavo, ni a Germán, ni a Vida Plena. Vida Plena no le soluciona la vida, ninguna iglesia le va a solucionar la vida. Lo que te soluciona la vida es el cuerpo de Cristo. ¡Fup! Conectate ahí todo comienza a funcionar. Entonces comienza, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo. Y vuelto vi candeleros de oro. Vio algo, escuchó. Una vez que escuchó, se da vuelta. Una vez que se da vuelta, ve un candelabro. Y a lo mejor alguno se queda ahí con la sombra y la figura. Un candelabro, los 7 espíritus de Dios, la perfección, y empieza. Pero él dice esto. Y en medio de los 7 candeleros, o sea, no solamente vi la sombra y la figura, ahora empecé a ver en medio, porque tengo que ver a Cristo en medio de las sombras y la figura. Todo el antiguo pacto habla de lo que era sombra y figura. Pero en el nuevo tengo que ver a Cristo. Y en el medio de ese candelero vi a un hombre. Ese era Cristo. Ya está. El Señor le pide a Pablo y le dice esto. Pablo, yo te voy a mandar para que testifiques de mí solamente lo que te he mostrado. ¿Se entiende esto? Lo que le está diciendo es, no testifique algo de mí que no te mostré. No me vengas a hablar del amor si todavía vos no manifestaste el amor de Dios. O sea, si el amor de Dios no te fue manifestado, no hables del amor. No se trata de cuánto nosotros somos elocuentes. Pablo dice, no he venido delante de ustedes con palabras elocuentes de sabiduría, persuasivas de humana sabiduría. He venido con demostración de Espíritu Santo y de poder. La demostración del Espíritu Santo es que había venido con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero con el poder también vino con la capacidad, vino con la autoridad de sanar a un endemoniado, de liberar a un paralítico, de Hay gente que tiene manifestación simplemente del Espíritu Santo, pero no tiene poder en su vida. Está incompleto. Piensa que sabe y piensa que tiene, pero está incompleto. Nosotros vamos por todo, toda la manifestación de Cristo. Amén. Vamos por todo esto que Cristo es. Empecemos a buscar, amados, las cosas de arriba. Empecemos a buscar a Cristo. Que Cristo nos sea revelado. Nos posicionemos en el lugar que Cristo nos dijo y que le vamos a dar de conocer a Cristo a todas las personas. Debemos de conocer a todo el barrio, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Amados,